pues no sé. Ahí está ya. Creo que igual antes alguien había recuperado esto. Y no, hombre, sí está francamente bueno, ¿eh? En fin, bueno, perdón, ya recupero la cordura. Se me fue, ¿dónde quedó? Pero ahí voy, ahí voy. Es que ya no encuentro mi PowerPoint. Ya, aquí estoy y estábamos hablando del protocolo. Y bueno, ¿quién va a leernos? Pues esto, este comité que les platicaba. Ya, ahí está, ahora sí. ¿Y cómo debe de ser? Pues debe de ser lo más persuasivo, lo más expositivo, lo más explicativo posible, etcétera, etcétera. Pero es un reto que vamos a tener dentro de poquito. No ahorita, ahorita lo que necesitamos es como dominar todos los rudimentos, ¿no? Del asunto de la investigación. Bueno, no queremos decir cómo sería, no queremos decir cómo responder. Eso ya lo diríamos en el capítulo quinto. Esto me lo brinco. Esto me lo brinco. Ok. Esta frase no me dejarán mentir quienes estuvieron en los pequeños tallercitos que tuvimos pues hace algunos meses. A mí me encanta esta frase. Creo que le dieron el premio Nobel de algo a o un premio importante. Es un húngaro. Dice, el descubrimiento consiste en ver lo que todos han visto, pero pensar lo que nadie ha pensado. Y a mí se me hace interesante esto. O sea, vamos a hay un fenómeno que está enfrente de nosotros, pero hay veces que no lo construimos como fenómeno y no hacemos esta disección, pues, para saber cuáles son los elementos que lo constituyen, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata. Ante el mismo fenómeno, nosotros tener la capacidad y el entrenamiento, claro, para poder pensar diferente y plantearnos cosas diferentes. Ya, muy rápido. Ah, déjenme hacer un mini. Santa madre, volvió a parpadear la luz. Un mini recuento de cómo está esto. Muy, 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 muy rápido. Esto lo pone Felipe Martínez Rizo en su nuevo, que de nuevo ya no es tanto, un libro que sacó junto con el COMIE en el 2020, si no estoy mal, que se llama El Nuevo Oficio del Investigador Educativo. Si alguien googlea ahí, se lo va a encontrar, El Nuevo Oficio del Investigador Educativo. Felipe Martínez Rizo, editado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, o COMIE, pone Felipe Martínez Rizo, COMIE, Nuevo Oficio, y pum, ahí va a brincar. Es un PDF, está de libre acceso, y esto lo pone él por allí, porque hace un recuento muy rápido. Y lo que dice es, pues desde que la vida surgió en este planeta hasta más o menos el siglo XIX, se consideraba como precientífico. Todo el mundo decía que hacía explicaciones de las cosas, pero eran como explicaciones más sesgaditas y más basadas en lo que buenamente podían conjeturar. Luego, más o menos entre finales del siglo XIX, obviamente 1800 y tantos, Freud, el famoso libro de Freud de Tótem y Tabú es de 1896. Se imaginarán más o menos el carácter de la época. Finales del siglo XIX hasta los 30, más o menos, empieza a florecer lo cuantitativo. Todo había que medirlo, todo había que cuantificarlo, todo había que encontrar la relación entre una variable y otra, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se nos vienen las guerras. El chiste era resolver cómo hacerle para destruir donde vive el otro. Entonces, tuvimos una especie de estancamiento en la investigación educativa porque la investigación iba en otro sentido. Pero una vez que digamos, se resuelve este asunto y llega un poco la paz, por decirlo de alguna forma, surge la época de oro de la investigación educativa, pero más experimental, es donde brilla Bandura, por ejemplo, donde brilla Skinner, donde brillan toda esta serie de psicólogos y educadores experimentales que van diciendo, miren, la cosa es así porque yo ya experimenté, ya hice un experimento y la variable independiente era esta que incidía en la variable dependiente, etcétera, etcétera. Hubo una época de oro de investigación, sobre todo cuántica.
Ya entrados en la década de los 70 y sobre todo los 80, hay una especie de incidencia entre los... empiezan a llegar los mensajes de WhatsApp de estoy mojándome. Eh, Empieza a haber esta reconciliación entre lo filosófico, lo educativo, etcétera, etcétera. Y luego se nos viene lo bueno, que es por un lado Gage y por otro lado Denzin. Gage está en la parte quanti y Denzin está en la parte quali. Y esto fue darse con la chancla, la toalla y la jabonera. Entonces, el chiste era demostrar que lo quali era superior que lo quanti. Seguramente habrán visto memes por ahí que andan ahorita muy de moda con el hombre el tirador turco en las Olimpiadas, que está una muchacha, creo que es mujer, con estos aparatos especiales, etc. Dice, son los quanti. Mientras que el otro llega, ¡pum! Consigo mismo como el instrumento y da los mismos resultados, ¿no? Creo que habría que discutirlo mucho. Pero bueno, existe este diferendo importante entre la década de los 80 y 90, que sí hay un pleito casado entre lo cuanti y lo quali. Yo sigo pensando que qué necesidad, que no podremos relacionarlos entre cuanti y quali, que no podremos establecer un yin y un yang, ¿no? Por ahí tengo la figura del yin, o sea, tiene que complementarse de alguna manera. Una relación difícil entre APA y ARA. APA es, ustedes lo saben bien, la Asociación Psicológica Americana. AERA o ARA es la American Educational Research Association, o sea, entre los investigadores educativos y los investigadores psicológicos. Los investigadores psicológicos más cargados hacia lo quanti, los investigadores educativos más cargados hacia lo quali. Este asunto del experimentar contra el experienciar, no sé si se valga la expresión, pero experienciar es vivenciar, puedes tener la vivencia, tener la experiencia, y otro es experimentar, construir un tinglado para poder dar cuenta de un experimento. Y los positivistas del mundo, es un poco, estoy jugando con la idea de proletarios del mundo unidos, se acordarán de aquella famosa frase de los comunistas, acá es positivistas del mundo unidos, o sea, veamos cómo hacerle y ahorita ya me voy a callar para poder dar cauce a algunas reflexiones de ustedes, si tuvieron la oportunidad de leer los artículos, algunos de los artículos al menos, no me dejarán mentir, los positivistas se fortalecen, lo hacen más propuesto desde lo deductivo, más propuesto desde una serie de elementos y incluso llegan a permear la jerga cualitativa. Dice, caramba, espérame, o sea, lo cual y es interpretivista o es crítico, o sea, lo cual y no puede ser positivista. Vamos platicando un rato. Creo que sí hay un montón de trabajos cualitativos positivistas. Punto. Entonces, bueno, ya platicaremos de eso más adelante. Y una cosa es medir y otra cosa es manipular variables, ¿no? Un poco por ahí. Así, muy a la brava, porque me interesa mucho su opinión respecto a estas cosas. Muy a la brava, el transcurso de la investigación educativa. Yo, honestamente, ya en mi corazoncito, quiero pensar que ya estamos, ¿cómo decirlo? Alcanzando una serie de acuerdos, digamos, ya nos queremos, ¿no? Ya tenemos cierto nivel de entendimiento, pues. Perdón, Lulu, sí. Una pregunta rápida. ¿A qué se refiere con reconciliación filosófico-educativa? Literalmente, la filosofía de la educación, Dewey tuvo un gran papel. O sea, cómo los conceptos de cómo es el ser humano, cómo es la filosofía, cómo es entender la teorización de la vida humana, ya se integra más hacia el educativo. No sé si me da a entender. Es más, como que se lo aleja de lo didáctico, de lo pedagogicista, de hágale para que aprenda así, y es más o sea, el ser humano aprende de una forma, el ser humano se trabaja de una forma, el ser humano es más interpretativista, si se vale la expresión, ¿no? O sea, más alejado de la didáctica, ¿no? Okay. De hecho, no me dejarán mentir,
quienes les ha tocado hacer diseños y desarrollos curriculares se han tenido que enfrentar a la famosa tablita de Bloom, que es esa de las columnitas Sí, de sí, sí, la conos. taxonomía. Las Ajá, taxonomías. Bueno, ¿saben de cuándo es? viejísima. 1956. ¿Cómo era el mundo en 1956? Plena Guerra Fría, plena carrera espacial, plena forma. O sea, ¿cómo le hacemos para alcanzar el objetivo? Literalmente alcanzar así, corretear el objetivo. ¿Cómo le hacemos para llegar a encontrar ese objetivo? Entonces, ese era el paradigma dominante, digamos, ¿no? Mientras que acá Ujú. llegamos un poquito más hacia eh, Eric Fromm, bueno, todos los humanistas, famosos, ¿no? Un poco más por allí. Muchas gracias. Maslow, a ver si corre la ardilla de los otros psicólogos humanistas famosos, en fin, Rogers, Rogers, no se diga, en fin, sí, sí. Frankl fue redescubierto más en los 70 y en los 80, pero obviamente su trabajo fue previo. En fin, no sé si me doy a entender. O sea, humanización, si se vale, en vez de la pedagogización y didactización. Ok. Sí, un poco por ahí. Bueno, en realidad este es lo puse así rapidísimo, y lo dije rapidísimo, pero está en el libro de Felipe Martínez Rizo, que la verdad es que vale mucho la pena echarle un ojo. Bueno, rápido. Y después llegó ARA, el equivalente al APA, pero del lado educativo. Y dijo, bueno, sí, muy bien. Vamos a hacer una especie de armisticio, vamos a llevarnos bien, pero la investigación educativa científicamente debe de cubrir estas 8 cosas. Primera de ellas es desarrollar y mostrar una cadena de razonamiento que esté basada en evidencias. No es ocurrencia, no es yo digo, no es a mí se me ocurrió, es evidencias. Segundo, métodos, y aquí está entrecomillado porque ahorita voy a armar el pleito. Eso no son métodos, habla de lo que regularmente se habla en términos de métodos. Ustedes que leyeron los textitos en inglés no me dejarán mentir, está hablando de técnicas. Ahorita entramos un poquito más a detalle, pero los métodos o las técnicas que atiendan y que permitan jalar la información, obtener información a las preguntas planteadas, diseños observacionales o incluso experimentales, pero que aporten hallazgos confiables, la generación de datos y el análisis de estos mismos que apoyen hallazgos, la explicación clara y detallada de los procedimientos, bueno, revisión por pares, la diseminación de los hallazgos y la última, que es la que está como la gran innovación, es, muy bien, yo te creo, pero te creo más si me muestras tus datos. ¿No? O sea, yo creo que esta respuesta de investigación que estás dando en tu tesis o en tu reporte sí es correcta porque ha sido persuasiva, etcétera, etcétera, pero te creo más si me das acceso a los datos para analizarlo. Por tanto, todo lo que analice uno y todo lo que trabaje uno debe de guardarse y debe de mostrarse y debe haber una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, una investigación educativa fundamentada no solo pasa por el asunto de análisis, fundamentación, sino que pasa por toda la cadenita. Sí, sí, sí me doy a entender. Entonces, bueno, y esto es de 2008, o sea, no tiene ni 20 años. Bueno, ok. Como decíamos hace un momento, o yo decía hace un momentito al menos, el eje central, como dice en la Ciudad de México, el eje, pues el núcleo, el quicio, como le quieran llamar, de todo buen proyecto de investigación es la pregunta es la que manda, así como el mal chiste de Federico, o sea, la pregunta es la constante, es lo que debe de tener así como aquí en la orejita diciéndole, ¿respondes a tu pregunta? No. ¿Por qué estás leyendo esto si no tiene que, o sea, es el mero núcleo, pues. Pero además está en diálogo con las metas que tenemos para nuestro proyecto, con el marco conceptual, con toda la serie de elementos que tiene que... Y perdón que puse ahí de esto, validez tiene que ver con la jerga cuanti, pero con todos los elementos pues que aseguren la confiabilidad, la replicabilidad, la fidelidad de los datos, etcétera, etcétera. Lo puse ahí nomás para que esté una expresión rápida. Y validez tiene que ver con la jerga cuanti. Y además tiene que ver con los métodos.
el o los métodos y las técnicas, ¿no? Que tienen que ver con ello. Reacciones ante esto. ¿Suena sensato o no suena tan sensato? ¿Suena complejo? ¿Por qué unas rayitas son punteadas y otras derechitas? Ah, porque me falló. Ah, bueno, Este, pensé que tenía algún no, sentido. por andar machoteando tenía que... No, nada que ver. Tendría que haber sido sólida, pero... ¿Suena complejo? Sí, porque si le parece complejo, ahí le va otro. Es igual complejo. En realidad es nomás por hacerle al sangrón, pero, por ejemplo, elija una, por favor. Además, guardo silencio y en 30 segundos compartimos ahorita. Elija una, la que quiera. Y ahora sí siga las flechitas, ignorando la parte de las quebradas, este, y vea si le parece sensato. Por ejemplo, empezando como todo mundo empieza arriba a la izquierda, las metas o los objetivos que nos planteamos para nuestro proyecto es, primero tiene que ver con lo que nosotros percibimos como fenómeno o como problema a ser investigado, pero también tiene que ver con nuestro corazoncito, con nuestras metas personales. O sea, si a mí no me representa nada, y perdón que lo diga de esta forma, pero sí es real, toda mi carrera ha sido estudiando educación superior. Entonces, si tengo que trabajar con preescolar, pues voy a trabajar con preescolar sin problema. Pero la verdad es que mi corazoncito está con educación superior. Lo digo así, y no faltará quien el caso sea al revés y diga, ay, qué educación superior, qué flojera. Yo, kinder. Igual, o sea, son asuntos personales, pues, y dudas y preocupaciones, pero las dudas y las preocupaciones están vinculadas con las metas, claro, pero están vinculadas también con las preguntas de investigación y están vinculadas también con cómo le hacemos, ¿no? con las técnicas. Por ejemplo, hay gente que dice, yo soy malísimo entrevistando, pero malísimo. Mejor pongo un test. Pues sí, suena razonable. El problema es que hay una forma más sensata de obtener información que es entrevistando. Entonces, este, de hecho, por ejemplo, perdón que les cuente anécdotas de este doctorado, pero me divierto mucho. El doctor Jesús Calvillo, egresado de nuestro doctorado de la generación, ay, no me acuerdo si es 2012, 2015. De hecho, fue compañero de ITSE. Él es invidente, empezó a perder la vista a los 10 y tantos, total, ya cuando era un adulto, ya había perdido la vista. Y es un tipo brillante, genial, además tiene un sentido del humor negro precioso. Este, y él su tesis, si alguien la busca aquí en el repositorio, la va a encontrar Jesús Calvillo, ay, no me acuerdo su segundo apellido. Eh, eh, Su tesis tiene que ver con la forma en que los campus universitarios hacen adecuaciones para atender a estudiantes no regulares, como era el caso de él. El caso es que alguna vez estábamos platicando de esto, de las técnicas que él utilizaría, y me dice, pues claro que voy a utilizar observación. Digo, no me mueles, Jesús, tú no vas a hacer observación, o sea, lo entiendo, pero tú no. Ja, 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 no, yo no, claro que no, pero le voy a pagar a alguien para que me haga las observaciones. Dije, ok. Digo, es un ejemplo como medio tonto y Jesús es lindísimo, además es súper bueno Jesús Calvillo. Pero tiene que ver con eso, o sea, si yo no soy tan bueno observando o no tengo la capacidad de observar, algo tendré que inventar, ¿no? O medir o experimentar o yo qué sé, o trabajar con bases de datos, no sé, estoy diciendo tonterías. ¿Cuál le llama la atención? Ya para no decir, no hablar yo. Doctor, perdón, Ándale. me quedé pensando en esta capacidad de observar o en esta delegar la observación. ¿Qué tanto es válido puesto o qué características tendría que tener mi observador para que la observación
fuera válida desde lo cuanti, porque lo quali, 3 personas con diferente formación podemos tener una observación completamente distinta al mismo Sí, evento o a la misma sí, sí, sí. experiencia. No, completamente de acuerdo. Y es donde empieza la argumentación. Es decir, si yo no puedo observar, primero les cuento una anécdota y ahorita atiendo la pregunta. A ver si con la anécdota lo destrabo. Y es un problema que a lo mejor Silvia va a enfrentar. Lo digo de una vez. Ya veremos cómo le hacemos para atenderlo, pero lo digo de una vez. Tenemos en la actual generación, la 2021, una estudiante que está matriculada en Puebla, que es supervisora. Ella es supervisora en la Sierra Norte de Puebla. Zacatlán, no me voy a acordar los lugares. El Sierra Norte de Puebla, y es supervisora. Y ella ha tenido muchos problemas, bueno, muchos problemas. No, ha tenido algunos retos que atender, no son muchos problemas. Ha tenido algunos retos que atender, porque es la supervisora. Entonces, ¿quién le dice, o sea, quién le va a decir de veras netas a la supervisora? Pues claro que no, o sea, llega y, como no, mira esto y lo. El caso es que ella sí ha batallado bastante para poder generar información verdadera, a falta Verás. de mejor palabra, ¿sí? Es decir, fidedigna. ¿Por qué? Porque si va a ella, le van a contar las 1001 noches, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces ha tenido que descargarle la obtención de información a otros colegas, pero ¿cómo te aseguras que esos otros colegas estén verdaderamente, a lo mejor te están a ti contando las 1001 noches, para poder suavizar? No sé, somos humanos, ¿no? Somos humanos y somos mexicanos, y los mexicanos somos muy mentirosos, en el sentido positivo de la expresión mentiroso. O sea, nos gusta halagar a la persona con la que estamos platicando, nos Y gusta que los la persona. poblanos más, ¿Y los qué? los poblanos más. No, sí, ya no sé yo. De hecho, sí lo he pensado y la verdad es que a lo mejor el desarrollo de mi proyecto no sea en mi zona, ¿no? Sino a lo mejor en otras zonas con otros colegas. Eh, de- Porque sí, es verdad, ¿no? O sea, la figura de la supervisión complica un poco el conocer la realidad, ¿no? Ujú. Conocer la realidad a menos que hagamos la observación directa y aún así es complejo lograr la apertura, la apertura en la reflexión del personal que se esté estudiando, en este caso la práctica docente, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces, bueno, a donde quiero llegar con esta segunda anécdota, ahora la de esta colega, que no voy a decir el nombre, pues es un retote. Entonces, ¿cómo le hacemos para atenderlo? ¿O cómo le hacemos para asegurarnos de que la información que estoy obteniendo de forma, pues directa, pero no directa por la experiencia mía, sino directa por experiencia de otro, sea fidedigna y sea confiable? Se necesita integrar un equipo así, que estén como muéganos, ¿no? Bien, pues compenetrados en lo que se quiere hacer, y aún así hay posibilidad de falla, ¿no? Por eso hay que triangular muchas cosas. Ya veremos todo este asunto de la triangulación, etcétera, etcétera, porque sí es importante, y es importante construir la triangulación desde antes. O sea, todo el planteamiento debe de incluir triangulación, porque si uno incluye la triangulación, ya que obtiene los resultados, pues ya para qué. Es como aquellas fábricas de vajillas que decían: nosotros tenemos gran control de calidad, y la vajilla que ya tengamos lista para venderse, si no cumple las condiciones, pues la rompemos. Y como, no, compañero, mejor hubieras hecho los controles de calidad desde el comienzo, así te asegurabas que no rompes ni una, ¿no? No sé si me doy a entender. Entonces, desde el comienzo hay que incluir toda serie de controles de triangulación para eso. Y sí, completamente de acuerdo, Malo. Tiene sus asegúnes. Yo quisiera, como nadie lo ha mencionado, lo menciono yo. El de mero abajo, abajo al centro. Paradigma. Palabra fea que estuvimos leyendo en estos días. Perdón, Mirna, iba a decir algo. Sí, es que ese es el que había escogido precisamente y veía cómo estaba relacionado con todo, ¿no?
de acuerdo a mi paradigma de investigación, pues tendrán que ser los métodos y técnicas que seleccione la meta, ¿no? Y bueno, la pregunta de investigación, el marco conceptual y cómo obtener o responder para que sea válido lo que estoy diciendo, ¿no? O lo que estoy argumentando, escribiendo. Gracias. Tan sencillo como eso. ¿Y qué es un paradigma? Si ustedes lo leyeron así muy rápido. Bueno, lo leo. Mejor así rápido. Pues el enfoque o la perspectiva desde donde estoy partiendo, ¿no? Tal cual. Hay otras definiciones más elaboradas, pero es eso, o sea, desde qué concepción de la vida estoy teniendo yo. Ahora, la pregunta es, ya con ganas de entrar en las hostilidades, la pregunta es, ¿y yo cambio de paradigma cada que hago investigación? Ahora toca que tenga un paradigma, ahora toca que yo sea más positivista. Entonces déjame pongo mi traje, mi corbatita acá, zapatos boleados, y ya voy a ser positivista. No, pues el año que entra me va a tocar hacer una investigación pues más crítica, entonces me pongo mi camisa del Che que tengo aquí, ¿no? O me compro mi morral, o sea, ¿de veras sucede eso? Pues claro que no. O sea, en realidad tenemos una forma construida de ver el mundo, tenemos una forma pues paradigmática, si se vale utilizar la misma expresión, y es como nos acercamos al asunto. O sea, la gente no anda cambiando de cachucha. Ahora soy cuanti, ahora soy cuali, ahora soy positivista, ahora soy interpretativista, ahora soy crítico. O sea, por eso somos así, por eso somos complementarios. No sé si me doy a entender, ¿no? Bueno, ¿Y muy será rápido. que solo somos, No, que cualquiera entramos en esos 4 paradigmas? no, y perdón. ¿Será que cualquiera entramos en esos 4 paradigmas? Pues yo digo que sí. Bueno, no sé. Así de cerrado. ¿O hay más paradigmas? Sí, o hay cualquier combinación. Jorge Bernardo. Sí, me surge una pregunta al respecto de los paradigmas y esto de cambiar, ¿no? Digamos, el conjunto de suposiciones filosóficas que presuponen una investigación. No tiene, digamos, uno como investigador puede modificar el paradigma de acuerdo a la naturaleza de la investigación. Más bien es al revés. Ok. O sea, el paradigma es el que determina de alguna manera además, déjame me adelanto. Espérame. No sé dónde tengo esa lámina. Espérame. El paradigma determina la manera como vamos a abordar el hecho o la situación o el problema, ¿no? Que estamos queriendo investigar, analizar. Exactamente. ¿Dónde está? Ahí está, por fin. Ah, ahorita me regreso. Ahí está. No se ve nada, ¿verdad? Todavía no. Yo sabía que le había regado. Vemos todos, pero ¿Vemos? no fuera de la pantalla que quieras compartir. Ahí está. Ah, ya. Perdón, ya. Ahora sí. Y es que es bien importante que tengamos claridades de, a ver, ¿cómo lo digo para no repetirme? Si hay un fenómeno X que está allí, enfrente de nosotros, y queremos comprenderlo, queremos explicarlo, etcétera, etcétera, lo más probable es que la forma en que lo queramos entender o explicar va a estar determinada por nuestro paradigma. O sea, realmente, y no es, lo que pasa es que ahorita el positivismo tiene mala prensa, pues, es que es positivo, bueno, es casi como ser neoliberal, ¿no? Es como mala palabra ser positivista, ¿no? Qué barbaridad, qué vergüenza. O sea, entonces tú todo lo ves como relaciones y quieres encontrar explicaciones causales. Y, pues sí, ¿y cuál es el problema? ¿No? O es que tú eres interpretativo, entonces tú eres relativista porque todo te da lo mismo. Como que nos hemos vuelto un poquitín maniqueos, ¿no? En de las definiciones de los paradigmas.
Pero en realidad un paradigma es una forma de ver el asunto, de ver la vida, de entenderlo. Y ahora sí me regreso para atrás y ahorita regresamos acá. Ahí está. Tenemos los pleitos de siempre. Lo nomotético contra lo ideográfico. Seguramente lo habrán leído o aplicado en más de alguna ocasión. Lo étic contra lo émic, ¿no? Este es étic, por tanto está viendo desde fuera. No, este es émic, está epistémico, está viendo desde dentro. O eres deductivo o eres inductivo, ¿no? La inducción y la deducción. Además, de hecho, ahí les voy una mala broma, pero creo que es bastante útil. ¿Saben cómo me aprendí yo en la carrera la diferencia entre inductivo y deductivo? Ahí le va. Inductivo empieza con I, que es chiquito, flaquito, y termina en O, que es grande. Por tanto, lo inductivo era lo que pasaba de algo pequeño, único, situado, y iba hacia la construcción de una explicación. Iba de lo chiquito a lo grande. Y el otro, pues es el otro, es el que va de lo grande a lo chiquito. Entonces, así fue como lo aprendí cuando lo vi por primera vez. Es decir, inductivo significa pasar de la tierrita, de la situación empírica que estamos viendo y viviendo, hacia construir una explicación. Mientras que deductivo es de una explicación que ya existe, que ha sido fundamentada, que ha sido demostrada, vamos a ver cómo lo aplicamos hacia esto. Bueno, objetivo contra subjetivo, Santísimo Señor Sacramento. Es que tú no eres objetivo, no estás siendo objetivo conmigo. Es que tus opiniones son muy subjetivas. Santa madre. Y ya no digamos cuantitativo contra cualitativo. O sea, son tensiones, son explicaciones que estamos teniendo, pero en realidad todo tiene que ver con cómo construimos. Es decir, si hay un fenómeno, si yo quiero conocer, hay un ejemplo muy malo. Si yo quiero conocer cuál es el consumo cultural de los estudiantes de secundaria, ¿qué hago? ¿Me voy a entrevistarlos? ¿Me voy a observarlos? Que sería muy inductivo, muy quali, muy intersubjetivo. ¿O me diseño un buen cuestionario y se lo aplico a todo mundo? Pues está fácil, ¿no? Diseño un buen cuestionario y se lo aplico a todo mundo. Y eso me hace mala persona y eso me hace positivista y eso. No, más bien lo que me está permitiendo es obtener. Ya está lloviendo otra vez. A ver si no se nos va la luz. Eso lo que me permite es tener un pedazo de la realidad a través de la cuantificación y el resto lo puedo integrar a través de la cualificación. No sé si me doy a entender. Por eso está la figura del yin y el yang, ¿no? Por eso, o sea, necesitamos la complementariedad. Si alguien dice es que yo soy cuantitativo ortodoxo y yo no quiero saber nada de observación naturalista y yo no quiero saber nada de entrevistas y yo, perfecto, nada más arguméntelo, nada más justifícolo, nada más permítanos saber cómo está su idea. Y al revés. De hecho, hay una historia, dejo de compartir para ver caras. Hay una historia de esas, como medio lacrimógenas, de un profesor que llega a su salón de clase con un así recipiente grande de cristal y con un montón de piedras grandes. Entonces toma ese montón, seguramente ya lo han visto en algún lado, o lo han escuchado, o leído. Entonces toma esas piedras grandes y las va depositando en el recipiente de cristal hasta que se llena de piedras grandes. Entonces, ¿ya está lleno, muchachos? Sí. Entonces agarra piedras, como grava, ¿no? Piedras más chiquitas y le va echando las piedras y obviamente las piedras van cayendo y van llenando los espacios vacíos. Ahora sí ya está lleno. Sí, bueno, pero entonces agarra arena. Entonces le echa arena y obviamente la arena va llenando ahora sí todos los espacios vacíos que quedan hasta que ya más o menos se cubre. Ahora sí está vacío. Perdón, ahora sí está lleno. ¿Qué? Y saca 2 cervezas y las echa, ¿no? Así, hasta que ahora sí ya el líquido ya es incontestable y el líquido de las cervezas pues llena ahora sí completamente. Ahora sí está vacío. Sí, muy bien. Y la anécdota es que
las cosas importantes son las piedras grandes, las cosas más o menos importantes son las piedras medianitas, la arena, etcétera, etcétera. Y el remate, que es un poco gracioso, es que siempre hay espacio para 2 cervezas, ¿no? Pero bueno, el punto está en que yo jalando esa mala historia, lo jalo hacia los enfoques, métodos y técnicas de investigación. Y por ejemplo, los datos duros, la aplicación de una encuesta, la aplicación de un cuestionario, incluso de un experimento, yo qué sé, pues son las piedras grandes. Claro que sí, son cosas sólidas, importantes que nos van a dar. O sea, no podemos deshacernos de ellas o no deberíamos deshacernos de ellas, pero requieren de lo cual y para que le dé empaque, para que le dé esta realidad. Por ejemplo, estamos trabajando en un estudio en 8 universidades, 6 del sistema jesuita, otra en el noroeste del país y otra aquí en Guadalajara que no forma parte del sistema jesuita, que tiene que ver con la experiencia de los estudiantes, tal cual. O sea, qué se siente ser estudiante, cuál es su formación, su discurrir, su transcurso, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no? Porque juramos que en las universidades los transformamos, pues hay que ver si es cierto, ¿no? En fin, ¿qué hacemos? Pues claro que hacemos una medición. Son las piedras grandes y vamos haciendo una medición de cómo va cambiando en todo momento. Pero también entrevistamos y también observamos y también hacemos grupos focales que nos permita la parte de lo cual y de lo experiencial. Entonces, bueno, de eso se trata. Entonces, a donde quiero llegar con esto es el paradigma finalmente, y ya me regreso a lo que estaba compartiendo. No, es para el otro lado. Santa madre. Ahí está. El paradigma es el que le da, es como el gran paraguas, es la forma de comprender la realidad. Pero dentro de esa forma de comprender la realidad, ya ahora sí metidos en metodología de investigación, hay enfoques, y los enfoques son 2, quanti y quali. Ahorita platicamos más de eso. Y dentro de esos enfoques hay métodos, ¿sí? Dentro de lo quanti tenemos experimental, no experimental, longitudinal, transversal, la. Dentro del quali tenemos un montón de métodos que ya iremos platicando: teoría fundamentada, método etnográfico, método fenomenológico, estudio de caso, etnometodología, método etnográfico, ya lo dije. O sea, tenemos un montón de métodos. Y dentro de las técnicas, luego me arrepiento de decirlo, pero igual lo voy a decir. A mí me gusta mucho bromear con la idea de que técnicas nada más hay 3. Se llaman ver, leer y preguntar. Y luego me arrepiento porque cuando platico en este tipo de bromitas o cosas mnemotécnicas con los estudiantes de licenciatura, digo, a ver, ¿qué técnica utilizaste? No, pues ver, profe, no. Entonces la broma es mía, espérame, a ti, tú tienes que decir observación participante, o tú tienes que decir, pregunté a través de una entrevista semiestructurada. O sea, tú utilizas los términos. Yo soy el que está diciendo la broma. Pero siendo bien honestos, nada más hay 3 técnicas. Ver, ya las iremos platicando más adelante. Ver, es decir, observación naturalista desde lo quali, observación con lista de cotejo desde lo quanti, etcétera, etcétera. O sea, es ver, pues. Leer, análisis narrativo, análisis documental, etcétera, etcétera. Ya iremos viéndolo más adelante. Y preguntar. Y se puede preguntar a través de entrevista individual, entrevista grupal, grupo focal, o a través de cuestionarios, etcétera, etcétera. Y los instrumentos también son contingentes a esto. O sea, más bien dentro de lo quali, el instrumento es el investigador, la investigadora. Uno es el instrumento, aunque tiene sus guía de tópicos que va a preguntar o cosas que quiere observar, etcétera, pero y pues ya no digamos instrumentos de lo quanti. No sé si voy bien. ¿Sí? A donde quiero llegar es que uno no cambia de paradigma como cambia de proyecto. O sea, uno ve la manera de que está trabajando. Y por ejemplo, de los 4 paradigmas que señalaba el primero de los artículos, ya dejo de compartir. Ya. ¿Se acuerdan de los 4 paradigmas que reporta el texto? Ahora sí ya.
6:43, santa madre. Lulu. Perdón, me surge una duda cuando dices que uno no cambia de paradigma, porque no sé si el paradigma es un asunto individual o es un asunto de cómo va evolucionando nuestra manera de mirar el mundo y de conocer. O sea, como, pues, no sé, en el positivismo suponíamos que el investigador no afectaba los resultados, ¿no? Y hemos aprendido, pues, que sí, aun cuando usamos métodos cuantitativos, puede ser que el sujeto afecte, ¿no? Desde cómo plantea la pregunta hasta cómo la interpreta y demás. Entonces, me queda así como esa sensación de duda de decir, ¿será que el paradigma es individual o es que vamos avanzando, transformando nuestra manera de mirar el mundo colectivamente? Y entonces no es que exista un paradigma puro, sino que vamos entendiendo que el acto de conocer es más complejo de lo que creíamos. Ah, a ver, a lo mejor es que no me... Irlanda. No sé si vaya en la misma sintonía, pero una de las cosas que tomé nota y me gustó mucho del primer artículo, el de Understanding Research Paradigms, Ujú. habla en una parte justo de que el reto de elegir, o sea, cuál paradigma. No sé si es ese o el otro. No creo que sí era ese artículo. Y hablaba del tipo de formación disponible en el momento de elegir el paradigma. Incluso hablaba también hasta de las presiones sociales de los asesores de investigación o de los colegas. Entonces yo hice un poco ahí la reflexión y de decir, ok, ¿qué enfoque se ha utilizado en el pasado, en mi cortísima experiencia investigando y qué tanto ha sido la presión social de mi asesor, el enfoque de la academia o sencillamente la formación o información que tenía disponible? Entonces, sí es una autocrítica muy dura porque en mi caso sí ubico cosas que me hubiera gustado abordar de una manera y no se daba, o incluso cosas que pudieron haber sido un estudio longitudinal, pero no había el tiempo para eso porque había que terminarlo, ¿no? Entonces, esa parte me gustó mucho el artículo y no sé, Lulu, si te resuene con tu pregunta. Gracias. No, y es que, a ver, la palabra paradigma y la explicación de lo que es un paradigma o un enfoque, un método, lo que sea, pues es una construcción humana, es una explicación que le damos los seres humanos a algo. O sea, los paradigmas no existen, no andan aquí pasando junto con los pájaros. O sea, nosotros inventamos la expresión paradigma, nosotros inventamos las expresiones y nosotros decidimos, bueno, nosotros, el mundo de la ciencia, y nosotros somos parte de ese mundo, que existe un positivismo, que existe un interpretativismo, que existe una postura crítica, etcétera, etcétera. Entonces nosotros decidimos que existe eso. Es la explicación que le damos a las cosas. Y nosotros nos invertimos en el sentido etimológico, pues nos vertimos nosotros nos invertimos en un paradigma, no sé, interpretativista. ¿Qué significa interpretativista? Que está muy bien dicho en el otro texto de los que tienen nombre impronunciable. Bueno, los dos tienen nombre impronunciable, pero que se llama A Review of Key Paradigms, Positivism versus Interpretivism. Eso lo dice bien clarito. Dice, a ver, si yo creo en el interpretativismo, es decir, yo entiendo que no hay una explicación única, así monolítica, que hay posturas de vida y esas posturas de vida van a estar pues incidiendo, identificando, etcétera, etcétera. Me voy a preocupar por narrativas, que me cuente la peliculita en vez de una medición, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo creo, y por tanto me adscribo yo dentro y yo, Juan Carlos, me adscribo al interpretativismo, tal cual. O sea, no, mi corazón anarco está más con la teoría crítica, pero la verdad es que no llego. Con ser interpretativista me doy. O sea, existen posturas, existen formas de ver el mundo, existen maneras de vincularse por ahí. Pero hay gente que dice, no, espérame, es que la realidad que existe ahí es real, es mensurable, es cognoscible completamente. Lo único que necesitamos es tener una buena medición, una buena instrumentación y yo te digo cómo son las cosas. Esa persona estará más cercana hacia el positivismo y no quiere decir que sea
así positivista de esos mala prensa que hay, ¿no? No, no, no. Entonces, finalmente se trata de esa comprensión de cómo van las cosas. Y seguramente tendrá que ver con elección de palabras, redacción de reactivos, ya lo platicaremos más adelante. ¿Cómo le hago yo para plantear una medición sensata, eh, 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 invariable, etcétera, etcétera, que me permita esto? Ahí les doy un ejemplo. Diseñamos un instrumento hace poquito. No diseñamos, porque no era nuestro. Adecuamos un instrumento. Lo tradujimos, lo aplicamos en un grupo de personas y nos dimos cuenta de que uno de los reactivos que se aplicaron decía, en una situación de conflicto, tú decides no pelearte. Pues ándale, que tiene un error. Y la redacción que dice es, la redacción que quedó finalmente es, tú decides no pelarte. Nos comimos una E. ¿Qué hicimos? Pues lo dejamos así, porque si a unos ya les aplicamos el instrumento sin la E, y ahora no les vamos a aplicar a otros con la E, porque es modificación de un instrumento. Entonces, eso cualquier positivista diría, pues sí, perfecto, porque tiene que ver con una identificación de la realidad real, de la configuración de las cosas, de este universalismo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me doy a entender. Alguien que sea más interpretativo diría, pues sí, pero hay una comprensión diferente de las cosas, bla, bla, bla. No sé si me doy a entender, creo que estoy choreando mucho. Sí, voy bien. Y ahorita lo que, no me acuerdo quién fue, Lulú o Irlanda la que lo dijo, o no me acuerdo quién, honestamente. Uno de los grandes problemas que tenemos es eso, que nosotros al momento de ir a hacer trabajo de campo con las personas participantes, pues modificamos a la persona. O sea, si yo voy y le pregunto las razones por las que decidió dejar la escuela, pues ya le estoy llevando una reflexión. Y esa reflexión va a tener incidencia en lo que piensa el ser humano. ¿Por qué? Porque ya lo llevamos a reflexión. No es como el astrónomo que dice, pues ahí está el astrónomo y lo que ve el astrónomo pues, lo reporta, pero no incide nada. O no sé, un entomólogo que ve ahí el caminito de hormigas y a menos de que les interponga ahí algo para que se cambie el caminito, no afecte nada y está comprendiendo. O sea, no sé si me doy a entender. Nosotros estamos incidiendo en la comprensión de las personas. Por tanto, incluso de esa forma estamos modificando cómo lo ven las personas. ¿Voy bien o me regreso? Vamos bien. Ok. Pero bueno, ahí mi cuestión es si el paradigma se elige o simplemente somos parte del paradigma con nuestra manera. Yo digo que somos. Sí, sí. Bueno, Juan Carlos, o sea, seguramente alguien dirá otra cosa, pero Juan Carlos, yo digo, somos como vivimos nuestras experiencias. De hecho, me arrepentí, iba a poner una presentación, se llamaba presentación situada, pero no me animé porque nos hubiéramos llevado muchísimo tiempo, pero para cuando nos veamos acá en agosto 26, no nos vamos a librar. Y tiene que ver con eso, o sea, por ejemplo, yo, Juan Carlos, vengo de una familia muy tradicional, muy conservadora, tapatía, ya se imaginarán cómo somos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿cómo quieren que vea el mundo? No sé, si eso fue lo que abrevé, lo que me formó. Y sí, soy bastante contestatario, sí, pero igual, finalmente, en el núcleo duro de mi experiencia vengo de allá, ¿no? ¿Cómo quieren que lo vean? Si le preguntas a no sé, alguien que venga de otra, lo que decía ¿cómo se llama? Ese nos escapó, Ariel, no, aquí está Ariel. Lo que decía Ariel, o sea, pues, o Katia misma, o Salvador, o quien sea que esté trabajando con poblaciones migrantes o indígenas, o sea, tienen otra cosmovisión. O sea, todos los que de alguna manera hemos trabajado con población indígena, nos damos cuenta de que tú empiezas a platicar y te empiezan a platicar. Es que mira, yo venía caminando y no sé qué, y vi tal cosa y la.
¿Por qué? Pues porque te está dando ese contexto, esa cognición situada de lo que es su experiencia. Alguien así más neuro decía, bueno, ya, ¿qué quieres? Cuéntame, ahí te ve el reactivo, respóndeme. O sea, es una forma de ver el mundo, es una forma de trabajar, es una forma de comprender. No sé si me va a entender. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Pues, un poco va por allí. Lupita, perdón, adelante. Ok, yo con las lecturas sobre esto de los métodos mixtos y en base a lo que hemos visto ahorita, yo me quedé con una duda, así como ahorita dices que pues el paradigma lo determinamos nosotros de alguna manera o nuestra naturaleza, lo que hemos hecho, etcétera, pues ya nos va guiando a un cierto paradigma. eh, yo me quedé con la duda de, entonces, ¿nuestro problema de investigación determina el enfoque o también nosotros influimos en si vamos a hacer quantis o qualis? Porque yo mi idea era de que no, pues mi problema es claramente de quali, ¿no? Pero ahora que leí esto, dije, Ujú. ay, o sea, esto me está invitando a hacerme preguntas sobre si sería pertinente tener un enfoque mixto o, pero no me queda muy claro cómo le voy a hacer. Supongo que eso voy a aprenderlo y lo voy a ver con mi tutor, ¿verdad? Pero, pero esa es mi duda, como si ese determinar si es válido aplicar un cuestionario o hacer algo más cuantitativo, eh, lo voy a ir aprendiendo Ajá. o será algo que tenga que discutir, no sé, esa es mi Sí. duda. No, 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 no. Fíjate que me siento muy orgulloso de mí mismo por haber generado este conflicto, porque de eso, o sea, nuestro trabajo es generar disonancias cognitivas y ese es lo que queremos hacer. Primero me gustaría, sí, sí, chava, ya huyan porque esto está serio, ¿eh? Sí, gracias, un abrazo, Katia. Gracias. Nos vemos el miércoles. Sí, nos vemos el miércoles. No, primero una precisión. Yo no dije que uno decide, nos vemos, chava. Yo no dije que nosotros decidimos nuestro paradigma. O sea, la verdad es que nosotros reconocemos nuestra descripción al paradigma. O sea, no es que diga, pues ahora me toca ser cuanti. Pues yo me pongo mi gorra de cuanti. No, perdón, de positivista. Ahora me toca ser No, 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 no. O sea, más bien decir, esa es la realidad como yo la comprendo. Entonces, por ahí me voy a ir. O sea, me adscribo, o sea, reconozco mi descripción A. Y además, esto de los paradigmas es una construcción humana. Entonces, reconozco mi descripción a esta construcción humana. No sé si me doy a entender. Mirna. Sí, como que yo creo que también es un tema de autoconocimiento y de reconocerse, porque es que uno puede decir, como tú decías, ¿no? Me enamora el paradigma crítico, ¿no? Y me encantaría, pero la verdad es que mi realidad, mis posibilidades apenas me dan para ser interpretativo, ¿no? Entonces, pero tal vez en un momento te lo plantaste y dijiste, sí, yo quiero ser eso, y yo soy, ¿no? Y casi que uno quiere, porque le llama la atención la manera como discuten, la manera como se trabaja, la manera, pero ya en la realidad te das cuenta que tu zancada no es así, ¿verdad? Entonces vas con realismo aceptando lo que humanamente y buenamente desde tu contexto, desde tu realidad, desde tu como ser también que decías, ¿no? Y posibilidades, habilidades, ¿no? Dones que te son dados, puedes responder ante esa realidad. Y yo creo que eso, ubicarse, autoconocerse, descubrirse, es súper importante para después entablar como de manera más asertiva la relación con nuestro problema sin idealismos y sin fatalismos, ¿no? Tal cual. Y tenemos aquí un colega, Luis Silva se llama, es el coordinador del otro doctorado, el de psicología. Es un tipo encantador, brillante, no tiene ni idea. Y su formación es cuanti, o sea, cuanti, o sea,
cualquier fenómeno que él tenga la posibilidad de observar, lo va a encontrar en variables, lo va a encontrar en mediciones, va a pensar cómo hacerle para encontrar. Pues eso es inevitable y eso a mí me habla de una postura más cercana al positivismo, más cercana a la construcción de explicaciones, más cercana a la construcción de leyes positivas, le llamaban quienes inventaron el positivismo, explicaciones de, y no tanto decir, bueno, pues es que cada quien que lo vea como mejor lo vaya construyendo, hacemos una co-construcción y no es tartamudeo, es una construcción junto con otros, etcétera, etcétera. Entonces, está bien, o sea, no pasa nada, pero va por allí. Pero la otra cosa que quería decir, y por aquí lo vi en el chat, es que la pregunta de investigación es la que manda, es la que va a determinar la elección, no de nuestro paradigma, si quieren salgámonos de esa plática, va a determinar la elección de nuestro enfoque. Es decir, si mi pregunta de investigación es ¿de qué manera incide el orden de las materias que toman los niños en la primaria con la calificación que obtienen? Digo, está muy a la brava este ejemplo, pero fue lo único que se me ocurrió. Lo que estoy diciendo es, hay una variable independiente que es el orden de las materias y hay una variable dependiente que es la calificación que obtiene. Por tanto, esto lo que me está pidiendo es que haga una buena definición de la variable independiente, una buena definición de la variable dependiente y vea cómo incide una en la otra. ¿No? Tal cual. Si lo que yo quiero hacer es decir, quiero saber qué le significa las matemáticas a un niño que en su casa no ha tenido una gran formación matemática toda su familia, pues entonces ya nos estamos metiendo a un asunto más intersubjetivo, más de construcción, más de significado, entonces pues ahí no hay variables independientes o dependientes que analizar. No sé si me da a entender, ahí hay pues, más bien construcción de significado. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ahí no vamos a plantear una medición de variables, ahí vamos a ir a entrevistar gente y observarlo y a platicarle y a preguntarle. Sí, me da a entender. Y en ese sentido, la idea es eso. La pregunta es la que determina nuestro enfoque y enfoque, insisto, nomás hay dos y ya se me acabó el tiempo, pero lo vamos a platicar la próxima vez que nos veamos. Enfoques nomás hay dos. Se llama enfoque cuanti y enfoque quali. Alebrije, que no sé si vieron por ahí que recorría, había una alebrije, había dos yunques y una alebrije. Hay dos cosas sólidas como yunque, que son cuanti y quali, y un alebrije que inventamos por allí, que alguien le llamó enfoque de los métodos mixtos, que es, no, o sea, podemos hablar de diseños mixtos. Ahí sí tiene mi corazón. Es un diseño mixto que incluye métodos pertenecientes a ambos enfoques, que incluye técnicas que le dan batería a los métodos de ambos enfoques, y después vamos a hablar de las precisiones de que un método no es lo mismo que método, methodology no es lo mismo que ahora ya platicaremos de eso más adelante, pero un diseño mixto es el que incorpora armónicamente porque nos permite como ya dijimos varios y como mal ejemplo de las cervezas y las piedras grandes y chicas, o sea, nos permite darle empaque a todo, pero lo importante es que podamos tener este diálogo entre lo cuanti y lo quali, y si decidimos que nos vamos a ir solo por lo quali, pues vamos solo por solo por lo quanti, pero si decidimos que vamos a hacer un diseño mixto que se argumente y que se dé toda pues eso, fundamentación. Porque y ya con esta idea termino. La metodología también tiene teoría. ¿Sí? Hay libros de metodología, hay muchos libros de metodología, algunos vamos a revisar. Por favor, Sampieri, no. Yo lo quiero mucho, Roberto, grandes amigos, junto con Carlos, junto con Pilar, de veras tienen mi corazón, lindas personas. Para doctorado no, para doctorado su libro no, por favor no. Hay muchos otros textos que pueden servir, que hacen más compleja y más rica la investigación. Por favor, libro de Roberto Hernández Sampieri y Carlos Fernández Collado y Pilar Bautista Lucio, no, por favor no. Ya lo veremos más adelante. Y los quiero mucho, no los peleo, pero no va por ahí. Necesitamos algo mucho más complejo. Pero ya lo iremos viendo más adelante. Pues ya, 7:03, no sé. Lo que les pediría es, hoy le dedicamos mucho tiempo a varias cosas, todas muy, muy gratas, muy bien,
pero para la próxima sesión que nos veamos, le damos otra terminación a lo de los 2 artículos de los paradigmas y sobre todo, ay, ¿dónde lo dejé? Los otros 2, el what comes first, el qué viene primero, el paradigma o el approach o el enfoque, y sobre todo este asunto de la naturaleza de los métodos mixtos, que está hecho por si fuera poco por Tashakori y por Creswell. Tashakori es la presentación de Mirna. Sí, hoy sí, cierto, Mirna. Gracias, mil gracias por decirlo. Estábamos presentándonos y no se presentó. ¿Quién es? ¿A qué se dedica y qué sabe de investigación? Sí. Bueno, yo soy Mirna Bellines, soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Soy pedagoga, maestra en psicopedagogía y luego también estudié Derecho, maestra en Derecho. Y bueno, actualmente me dedico a dar clases en un centro cultural. Estudié educación musical también. y bueno, acompaño a personas también de manera espiritual. Y bueno, estoy en eso. Gracias. Y además tiene muchos estudios de distintas áreas, entonces se puede nutrir. Puede darnos a nutrir mucho esto. Mil gracias. Ahorita estaba revisando lo último de los mensajes de chat. Hay uno de Diana que dice, entonces depende del objetivo o los objetivos, utilizar el método cuántico. Sí, sobre todo de la pregunta. Depende de la pregunta de investigación por dónde nos vamos. Finalmente se trata de qué es lo que nos puede ayudar a responder nuestra pregunta de una forma más sólida y más sensata. La pregunta es la que manda. Estamos literalmente al servicio de la pregunta, en el sentido positivo de las expresiones. Entonces, bueno, por allí, la próxima vez que nos veamos, porfa, nos leemos los otros 2 articulitos, que son curiosamente los más chiquitos. Y yo prometo que voy a ser un poquito más ordenado en la expresión de, ahora sí, enfoque, método, técnica, instrumento, algunas de las precisiones que tienen que ver con estas malas traducciones. De hecho, literalmente, el primer libro de Creswell, la primera versión del libro de Creswell habla de las tradiciones. Y otra autora de apellido Jacob, ¿cuáles son las tradiciones interpretativas cuando habla de los métodos? Tradiciones es cantar villancicos, no elegir un método de investigación. No sé si me doy a entender. A veces tratamos de ser tan creativos, tan propositivos, que acabamos inventando cosas que no deben de ser. Se llaman enfoques, métodos, técnicas e instrumentos. Y ya veremos cómo le hacemos para darle cauce a eso. Se fue la hipo. Ah, ya, ok. Bueno, pero igual. Gracias, Diana. Bueno, no sé si hubiera alguna otra idea. A mí me enseñaron que no hay que meterse con la hora de cenar, entonces seguramente ya estará todo el mundo pensando en qué va a cenar. ¿Alguna otra idea, comentario? Si no, bueno, dejo de grabar.